Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de diciembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Un afectuoso saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas cumple 99 años de lucha por los derechos humanos de los trabajadores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Son 99 años en que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido su actitud de lucha y resistencia para las conquistas laborales, y en estos momentos pues ya lleva 4 años en resistencia para recuperar su fuente de empleo. Pues en ese marco del 99 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas, el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, en una semana, en una acción de imposición realmente, aunque ellos dicen que pues es la mayoría, pero es una mayoría representativa, no se consultó a la sociedad, se realizó la reforma energética, que comprende la reforma a 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28, pero la más importante es la reforma que hicieron al artículo 27 para aprobar los contratos que se han hecho con empresas particulares, con empresas privadas, principalmente transnacionales, en materia de explotación, distribución y pues especulación con los recursos energéticos, tanto en la electricidad como en el petróleo. Se dio en un marco prácticamente de estado de sitio, se cercó a la Cámara de Senadores. Desde la semana pasada ya habíamos comentado eso. En la Cámara de Diputados pues el cerco fue todavía mayor, había un operativo con cientos de policías federales, un centro de control y todo un plan para evitar que llegaran los manifestantes hasta las cercanías de la Cámara de Diputados. El cerco era de un perímetro tal que realmente quien gritara o se manifestara no iba ni siquiera a ser escuchado por los diputados federales, que también tuvieron problemas para entrar debido a ese cerco. Todo el mundo pues tuvo realmente muchos problemas para entrar. ¿Y qué significa esta reforma energética? Para hablarnos de ello está aquí con nosotros Francisco Carrillo. Él fue diputado federal en la pasada legislatura y actualmente pertenece a la coordinación colegiada del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, Lourdes. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de esta reforma que se impuso en la Cámara de Senadores? Por lo menos cuidaron las formas de manera rápida y urgente. Analizaron las comisiones de puntos constitucionales y de energía, pero finalmente hicieron el trámite parlamentario como se debe hacer, que son las comisiones las que analizan el asunto y después pasa al Pleno. Aunque Dolores Padierna se quejaba de que les presentaron un dictamen y el día en que se discutió les presentaron otro dictamen para ampliar el concepto de que se otorgarán contratos y otros. Contratos, licitaciones y otros. Y en ese otros, pues cabe todo, ¿verdad? Y licencias. O sea, hubo también ahí mano negra. Y bueno, finalmente lo que decía Manuel Bartlett es que todo esto no era una iniciativa del gobierno mexicano, sino que era un plan estratégico de seguridad nacional de Estados Unidos. Manuel Camacho Solís
del PRD, Manuel Bartlett es del Partido del Trabajo, pero Manuel Camacho Solís decía que las transnacionales energéticas se acercaban siempre a los presidentes o desde que eran candidatos presidenciales para hacerles ofertas, que a él mismo le hicieron ofertas y las rechazó, y Fox las aceptó y por eso fue presidente. Todo esto nos dibuja un marco tendiente a que no es una necesidad de México la privatización, sino de las grandes petroleras y distribuidoras y generadoras de energía extranjeras. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que hace que el gobierno mexicano actúe con ese autoritarismo y prácticamente instaurando un estado de sitio. Sí, es verdaderamente días muy oscuros para el país, ¿no? O sea, de hecho estamos revirtiendo uno de los principales logros de nuestra Constitución del 17 y de la lucha del pueblo mexicano en el siglo XX para rescatar su soberanía frente a las herencias del porfiriato, ¿no?, que todavía duraron en los tratados de Bucareli, que le impusieron a Obregón el no reconocimiento del gobierno mexicano hasta que se les permitiera a los extranjeros que no se les aplicara el 27 constitucional. La presión de ellos subsistió hasta la fecha y efectivamente ya en campaña este señor Peña Nieto les fue a decir en Nueva York que él modificaría la Constitución. Nunca lo dijo en México, lo dijo en Nueva York, ¿no?, que él abriría las puertas a los extranjeros, cuando este es un país que ni tiene apagones, ni ha tenido problemas de abasto de gasolina, ni problemas de abasto de gas. Sí, somos un país que tiene con sus propios recursos actualmente un esquema suficiente de seguridad energética. Nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando por producir necesariamente más petróleo o más gas, si no fuera porque Hacienda quiere seguir exentando impuestos, quiere seguir manteniendo privilegios fiscales en base al ingreso petrolero. Y bueno, ya están trastornando el 27 y el 28 porque ahora dicen, bueno, en primer lugar ya renunciamos a la refinación y a la petroquímica, esas ya no existen en la Constitución como una labor del Estado. La generación de electricidad ya tampoco es una obligación del Estado, ¿verdad? Todas esas se van al 100% con los privados, ellos van a tener todo el control de la refinación, todo el control de la petroquímica, todo el control de la generación de electricidad. Es decir, las partes más jugosas del negocio energético las conservan ellos, y ahora tenemos una ley que dice que en lugar de decir que lo que se debe de luchar o de obtener de las empresas del Estado es la seguridad energética, lo que están planteando es que se deben obtener ingresos. Entonces, como hay que obtener ingresos, hay que sacar mucho petróleo y mucho gas como sea. Entonces, esta es una ley que nos está condenando a que el país agote sus reservas en unos cuantos años, que la economía se colapse en menos de una década, porque estos señores van a venir a saquear las reservas petroleras mexicanas. Sí, porque además, bueno, el Partido Verde argumentaba a favor de la reforma lo mismo que argumentaba el PRI, pero nunca exigió como Partido Verde que se impusieran normas ecológicas para todas estas nuevas empresas que van a venir a México a explotar el petróleo. Y ya tenemos la experiencia con las mineras que vienen literalmente a destruir el territorio para sacar sus ganancias, y aunque hacen promesas de generar obra pública, generar empleos, no generan ni lo uno ni lo otro, y los empleos que crean son en condiciones de precariedad laboral, de explotación y semiesclavismo. Yo quisiera que viéramos esa parte, porque el PRI realmente laboral argumentó que era necesaria la reforma energética. Su argumento central era necesaria porque se van a generar empleos, se va a reactivar la petroquímica que está muerta, se va a reactivar la extracción de gas que también está muerto. Lo que no decían es que lo mataron ellos, porque ellos aprobaron concesionarle a ellos como panistas, ¿verdad? También acordaron concesionarle a empresas extranjeras, principalmente propiedad del rey Juan Carlos, la
compra-venta de gas, y a cambio de eso se dejó de producir en México. Y en la era del PRI, desde Salinas de Gortari, se aprobó desmantelar la petroquímica. Así fue. El 87% de la petroquímica mexicana se desmanteló, argumentando que íbamos a crecer, que iba a haber más competitividad, lo mismo exactamente que ahora, y lo único que se generó fue desempleo y desmantelamiento. Así es, sí, de hecho se está seguramente atendiendo a los compromisos que se hicieron, que yo no tengo la menor duda que de ahí ya hayan venido los recursos que le sobraron al candidato del PRI en la elección presidencial, y ahora está cumpliendo con esa terrible y deshonrosa y vergonzante tarea de desmantelar nuestro sector energético. Efectivamente, ahora Pemex se pulveriza, CFE se pulveriza, quedan como simples empresitas contratistas del Estado. Van a estar a expensas de los contratos que les dé el gobierno. En lugar de ser las dueñas del desarrollo petrolero y del desarrollo eléctrico nacional, ellas no podrán decidir por su cuenta nada, sino estar peleando porque les den contratos. Esto en condiciones en las cuales siguen vivos todo el esquema fiscal de Pemex. Entonces, quieren que Pemex compita, pero a los extranjeros sí les van a dar un régimen fiscal que les permita competir, y a Pemex se le va a seguir saqueando con un régimen fiscal que no le deje recursos. Entonces, el destino para los trabajadores, pues es la reducción paulatina y permanente de Pemex a una empresa cada vez más pequeña. Obviamente los buenos empleos que hoy representa trabajar para Petróleos Mexicanos se van a reducir la plantilla y los van a recontratar los extranjeros, como ya sabemos. Bueno, ya lo vivimos con la plataforma Usumacinta, donde trabajaban para empresas extranjeras. Ya vivimos ahí los 25 trabajadores que fallecieron en el mar, ¿verdad?, porque no había mantenimiento a las famosas mandarinas estas de salvaguarda de la vida de los trabajadores, que los hicieron trabajar hasta el último minuto en que el huracán les permitía permanecer en plataformas, y después, para burlarse de las viudas, ofrecerles 1,500 pesos y gastos de funeral. Ese es el escenario que ahora se va a ser el rey en el mundo laboral petrolero y eléctrico, ¿no? Es decir, la desaparición de las conquistas de los trabajadores, esto con un grave deterioro social en las zonas petroleras y para el país, y además de que se caen toda la ingeniería, porque ahora la ingeniería ya no la vamos a hacer los mexicanos, la hacen los extranjeros desde sus filiales, desde sus centrales en el extranjero. Aquí va a haber puestos solamente de segunda clase, los puestos de mando, los puestos de ingeniería, los trabajos para nuestros muchachos, para nuestros hijos que se están formando, no van a ser los buenos puestos, ¿verdad? Pues, trabajo por honorarios, como lo están haciendo actualmente ya estas empresas en el sureste mexicano, salarios para los ingenieros de 6-7 mil pesos bajo contrato de honorarios, sin ninguna prestación. Ese es el escenario al cual nos están condenando el PAN, el PRI y el Verde. Eso de que le metan la palabra sustentable es pura y simple demagogia. Y Nueva Alianza también, Y Nueva Alianza, sí, no lo olvidemos. Y solo 3 panistas que tuvieron el valor de tuvieron la decir no. vergüenza de darse cuenta que esto era un disparate, es una estupidez. Hablada en términos técnicos, en términos financieros, es una estupidez. Ni siquiera está hecha con cuidado esta reforma energética. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Como les decía, toda esta reforma que se dio y se impuso literalmente en la Cámara de Diputados, ya ni cuidaron las formas. A las 4:30 más o menos empezó la reunión, después de unas horas de que habían recibido la minuta de la Cámara de Senadores ya aprobada, y un grupo de diputados del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, del PRD, tomaron la tribuna, y que ese fue el pretexto para decir, pues ahora ya no discutimos en comisiones, ahora que se discuta directamente en el Pleno, y en menos de 20 horas lo aprobaron. Y la verdad es que ya ni le prestaban atención a todos los oradores que hablaban en contra, les chiflaban, fue un caos, incluso hubo golpes, hubo ahí lesiones, en fin.
vimos un escenario de absoluta imposición, aunque ellos dicen que como son la mayoría de los representantes de la sociedad, pero sin consultar a la sociedad, sin tomar su opinión, y el PRD unos días antes había negociado aprobar la ley de consulta ciudadana porque decían que con eso van a revocar esta decisión, pero la realidad es que se los chamaquearon porque la famosa ley de consulta ciudadana se aprobó en la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente en la de senadores. O sea, el PRI, el PAN, el Verde Ecologista y Nueva Alianza no cumplieron su palabra de aprobar esa ley, que además venía manca, coja y tuerta, no, realmente no iba a servir como un instrumento para que se reviertan las decisiones, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. Lo que queremos hacer énfasis en este momento es que decía el diputado del PT, Ladrón de Guevara, que realmente habían cambiado oro por cuentas de vidrio los perredistas que negociaron darle cauce a la reforma energética a cambio de la ley de consulta popular. Y finalmente pues ya vimos que realmente los engañaron, no aprobaron nada. Martín, ¿qué implica para el sector eléctrico esta reforma? Bueno, amigos del auditorio, buenos días. Los saluda su amigo Martín Esparza. Quiero enviar un saludo a todos los trabajadores activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy cumplimos 99 años de lucha en este país, más de 4 años que estamos resistiendo contra este golpe artero y criminal de Felipe Calderón y esta clase política gobernante. Ahí se inscribe el conflicto del SME. Para poder pasar sus reformas estructurales había que golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un sindicato nacionalista que se ha opuesto a las privatizaciones del sector eléctrico. Recordemos cuando Ernesto Zedillo, en 1999, también manda una iniciativa de ley para modificar el artículo 27 y 28 de la Constitución. El sindicato convocó a un gran frente nacional de resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica y con otros sectores de la población, incluyendo algunos priistas que en ese momento participaron en este frente, los propios trabajadores del SUTERM de distintas regiones y el pueblo de México. En una gran convocatoria se logró que esa iniciativa se dictaminara en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales y se desechara la iniciativa de Ernesto Zedillo. Sin embargo, pues los neoliberales que se han instaurado en nuestro país desde hace más de 30 años continúan con esta serie de reformas que le llaman estructurales y que las han venido legalizando, y hay que decirlo muy claro, en el Pacto por México. Hoy nos vemos como los perredistas y algunos otros se rasgan las vestiduras para defender, según el petróleo, cuando aprobaron la ley laboral, la ley educativa, avalaron la reforma financiera, la misma reforma política, y entonces son los que han contenido la protesta social en el país. Es increíble que en la pasada elección del 2012, pues más de 16 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuántos se vieron en las calles, en las convocatorias en los días pasados? Simplemente contuvieron el descontento nacional para permitir este proyecto, porque la izquierda y la derecha en México están avalando este mismo proyecto neoliberal de despojo a los mexicanos de este Estado benefactor. Por eso la importancia desde los movimientos sociales y los trabajadores continuar luchando para organizarnos. Aquí tenemos que resaltar que hay una afectación directa al Estado, primero en el tema de la generación eléctrica, segunda en la distribución, en el abastecimiento, la explotación de sus propios recursos. Ya el tema eléctrico no es una actividad exclusiva del Estado, además se va a mantener el sistema de control, le llaman. Incluso en el propio Centro Nacional de Control de Energía, en el CENACE, ya están los ingenieros de Iberdrola. Están capacitándose y a partir del día 1 de enero tomarán el control del sistema eléctrico del país. Y esto también lo hemos venido denunciando tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y no les interesa. Nosotros presentamos información sobre el dictamen, hicimos un análisis sobre toda la parte eléctrica, se la entregamos al senador Manuel Bartlett, y no hubo difusión del trabajo que nosotros les hicimos. Entonces aquí lo único que queda es que los propios usuarios de la energía eléctrica, que se van a ver afectados directamente, porque pues ya va a haber más empresas, va a haber un mercado eléctrico que no se puede regular,
los generadores que tienen más del 50% ya de la capacidad instalada en el país van a poderle vender directamente a los consumidores finales, pero no van por los usuarios domésticos principalmente, sino van por los grandes consumidores. O sea, Iberdrola ya le puede vender directamente a Cemex, a Walmart, a todas las grandes industrias, y entonces van a ir minando a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso pusieron un transitorio para que todos los trabajadores van a respetar, dice, sus derechos en términos de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Sus liquidaciones en términos de la ley. Y como lo ha venido permitiendo Víctor Fuentes del Villar, de que se entregue su materia de trabajo a los contratistas, ya el 60% es de puro contratismo, en Pemex igual, Romero de Champs ha permitido todo esto. Entonces aquí la zona importante, la zona de atención de luz y fuerza del centro, recobra un análisis que tenemos que hacer con los propios usuarios, porque antes dijeron que CFE era la empresa de clase mundial, no ha llegado. Y hoy dicen CFE está quebrada, y entonces lo que tenemos que hacer los trabajadores electricistas con los propios usuarios es recuperar la zona en materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, y se dio un fenómeno muy interesante. Parte de eso fue la causa de que no hubiera una gran movilización social, es que desaparecen los líderes, o se ocultan, o se enferman, o ya no salen, ¿no? Algo pasa, o los meten a la cárcel. En este caso no metieron a nadie a la cárcel. Hubo 2 enfermos y desaparecidos que nunca dieron la cara, y los que se quedaron callados, que fueron los líderes sindicales de CFE y de Pemex. Y ahí más bien yo creo porque les sacaron sus negros expedientes, incluso aceptaron que hubiera esta reforma y votaron a favor de esta reforma, tanto Romero de Champs, que es senador, como el tesorero Aldana, que es diputado. Y los demás líderes de la oposición pues simplemente desaparecieron en las calles. Y el Esmesi estuvo presente, estuvo luchando, pero la fuerza no fue suficiente. No, estamos viviendo un estado autoritario. Imagínate meter 5,000 efectivos a la Cámara de Senadores y los mismos en la Cámara de Diputados con tanquetas. O sea, los trabajadores en las calles, ¿qué pueden hacer ante esta imposición? Porque es una imposición. El inaudito que no se presentara ningún dictamen de impacto presupuestal de esta reforma, cuando es una obligación del Ejecutivo y de las propias Comisiones Unidas. No lo presentaron. Y entonces es violatorio también a su propio reglamento, incluso procede hasta las propias controversias, pero bueno, presentaron una y la Suprema Corte se las desechó, presentaron un amparo, se los desecharon. Entonces hoy vemos que hay un desvío de poder, tanto de la Suprema Corte, de los propios diputados senadores. Escuché a David Penchina, presidente de la Comisión de Energía, dice, es una reforma económica, por lo tanto no tenemos ninguna obligación de consultar a la población. Dice, somos representantes populares y nosotros nos han dado con el voto el poder suficiente para decidir el rumbo del país. Dice, estamos en una democracia representativa y no participativa. Entonces se observa que van a continuar en esa forma, gobernando de manera autoritaria, con las Fuerzas Armadas, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imponiendo todas esas reformas que son contrarias a los intereses de los mexicanos. Sí, bueno, yo cabeceé nuestra nota principal de la semana, aires de dictadura llegan a México, soplan en México, y bueno, pues ya no soplan, ¿verdad? Ya están ahí, ya está instaurada, disfrazada, y bueno, pues sí, es necesario que la sociedad participe. Si no, con los líderes tradicionales, pues creando sus propios líderes, ¿verdad? Porque ya vimos que desaparecieron de la escena, por enfermedad o por omisión, pero desaparecieron. Y yo recuerdo que tradicionalmente el PRI, cuando quería eliminar a alguien, lo enfermaba, o presentaba su renuncia por enfermedad, y ahora fue lo mismo, ni siquiera un anuncio en Twitter o en el Face. Ya las nuevas tecnologías permiten estar presente aunque esté uno en el hospital, pero no hubo nada. Y eso a mí, que llevo 27 años en esto, pues no me hace sospechar, me hace tener la seguridad de que se desaparecieron, por razones que desconocemos, pero se desaparecieron y desmovilizaron efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Se encuentra Hugo Manuel Bautista con nosotros. Él es el líder del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Distrito Federal, que maneja la línea RTP de 2 pesos, que es la más barata, y esperamos que siga así para el transporte de pasajeros de la Ciudad de México, porque ayer pues fuimos testigos de que
subió la tarifa del metro y verdaderamente es un golpe al bolsillo, un golpe mortal para mí también, que uso el metro, y hubo mucha inconformidad. Se encuentra con él también Álvaro Piñán. ¿A presentarlo, por favor? Sí, buenos días, Lulu. Buenos días, Martín. Iniciado. Presentes a todo el auditorio y sobre todo a los más de 3.200 trabajadores de la red de transporte. Álvaro Piñón Salinas, secretario de Trabajo. Precisamente ayer, en relación con todo el comité y Álvaro Gerardo Sánchez Estrada, se depositó ante la Junta Local el emplazamiento por revisión contractual a huelga, ¿verdad? Donde se meten varias violaciones. Dentro de estas, pues está el tema de uniformes, está el tema del parque vehicular que no están cumpliendo como marca el decreto de creación de la red de transporte. Y las instalaciones que están inadecuadas, están insalubres, inseguras. Las instalaciones de mantenimiento donde trabajan un promedio de 500 compañeros, no tienen herramientas, no tienen seguridad, no tienen nada. Y sobre todo un tema delicado, que son 100 aviadores los que hoy están cobrando cada uno un promedio de 25,000 pesos mensuales, que esto representa al año 30 millones de pesos. No sé cuándo el jefe de gobierno va a tomar una decisión, porque este problema lo trae desde que estaba Ariadna, que es la diputada de la Asamblea Legislativa y que fue la exdirectora. Ella los dejó teniendo conocimiento y que bueno, esperamos que el jefe de gobierno actual no solape esto como en su momento lo solapó Marcelo Ebrard, ¿verdad?, que era el jefe de gobierno. Y finalmente hemos venido denunciando muchas arbitrariedades, irregularidades en el tema de licitaciones. No transparenta nada las licitaciones. Tenemos elementos de que hicieron una serie de maniobras ahí con el calzado. Nos van a dejar sin calzado este año, porque todo lo hicieron premeditado para estabilizar a la cuestión sindical y voltearnos a la gente, ¿verdad?, cuando estamos trabajando con honestidad y con transparencia esta representación, y como consecuencia en la fiesta de fin de año pues no la condicionan. Ahorita no han querido firmar el contrato, no lo van a hacer, y en función a ello pues tomamos una decisión toda la dirigencia de que este lunes vamos a tener un plantón permanente en el Zócalo. Vamos a llevar los autobuses del sindicato hasta que den solución. Como verán, estas situaciones que vamos a denunciar no es adicional al contrato colectivo, están dentro del contrato colectivo, por eso forman parte de la violación. Y ahorita escuchando el tema energético, como desde hace varias décadas lo vinieron induciendo para llegar a estos momentos planeado, pues esto es igual. Esto lo están induciendo desde que estuvo esta exdirectora, porque todo el aparato político que tiene en la RTP es su misma administración, ¿verdad? Es decir, controla ella, con su control remoto, todavía la red de transporte. Y quiere inducirla para que el día de mañana haya un desmantelamiento de la red de transporte y se la empiecen a entregar a la iniciativa privada. Entonces, queremos nuevamente denunciar, hacer énfasis a todo el pueblo, a todos los usuarios, que se sumen este lunes a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo y ya tomen una decisión. El gobierno no puede seguir solapando este tipo de gente administrativa corrupta, porque pues va a dañar el aparato que trae y la imagen el nuevo jefe de gobierno, ¿verdad? Sí, porque ahora la lucha social la vamos a dar los usuarios de la luz, los usuarios de las gasolinas, los usuarios de toda la energía, el petróleo, en fin, y los usuarios del transporte, que ya ayer dieron un ejemplo los del movimiento Posme Brinco, porque sí dieron la batalla y demostraron que no hubo consulta ciudadana, como dijeron que hubo una encuesta, y a todos los que les preguntaban, pues a nadie nos encuestaron en realidad. Yo estuve tomando fotos desde el martes, ahí en Pino Suárez, que por cierto perdí una credencial, ya me levanté mi acta ante el Ministerio Público. Quisiera agregar que ahorita nosotros, en función a todo el año que hemos venido dando alternativas de propuesta para mejorar el parque, hoy tenemos mejor parque vehicular, pero hay incongruencia por parte del director general, porque tenemos 700 autobuses por semana parados que no los dan a trabajar a los compañeros que descansan. Fíjense lo que son. Cada autobús transporta un promedio de 750 usuarios diarios, sin contar las tarjetas de gratuidad, que es de cada 10, 4 tarjetas. Entonces, es una cantidad considerable que se queda sin transporte gracias a este tipo de administración. 700 autobuses en toda la semana, en los 7 días, se quedan parados. Y con su lucha han logrado que circulen 200 más de los que estaban circulando. Claro. Entonces realmente, como decía, pues se tienen que engarzar movimientos sociales con movimientos sindicales, y los líderes den la cara cuando la tienen que dar, porque realmente si se esconden o se enferman
exactamente el día que empieza el debate y la lucha, pues dice uno, pues aquí pasó algo, ¿verdad? Pues les decía, tomé fotos de la gente que estuvo brincándose, la mayoría estuvo pasándose por abajo o de ladito, porque no es tan fácil brincarse, hay que tener fuerza en los brazos. Como de un promedio como de 100 personas, solo una dijo que ya estaba dispuesta a pagar y todos los demás pues nos brincamos. Bueno, yo pasé de ladito y la mayoría pasaba por abajo. Pero ayer sí tuve que pagar porque no estaban en el Metro Garibaldi, hubo varias estaciones donde no estuvieron y pues la mayoría pagó realmente, pero no porque queramos, no porque estemos de acuerdo, porque ya no lo impusieron también, ¿no? Entonces el gobierno capitalino, que se dice democrático, pues debe dar muestras de la democracia y consultar realmente a la ciudadanía. Si se gasta millones de pesos o de dólares, no sabemos, en los adornos del centro histórico, ¿por qué no se lo gasta en apoyar con el transporte público? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Precisamente ayer se cumple un año de que en la misma tónica de imponer las reformas constitucionales, de aprobarlas de fast track y de no consultar con la ciudadanía ni con los afectados, que es la tónica que impuso el presidente de la República en el Poder Legislativo, se hizo sentir su poder del Ejecutivo, pues se aprobó la reforma educativa hace un año. No consultaron a nadie, pero ahí sí fue cómplice el PRD, que incluso decía que era su propuesta. Y ahora se quejan de que ellos mismos sembraron el camino para que se imponga todo, ¿no? Fueron parte del Pacto por México en esta iniciativa de reforma educativa. A un año de que se aprobó en la Cámara de Diputados, porque se consumó hasta febrero del 2013, ¿qué ha pasado, maestro? Se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Obando, él es de la sección 7 de Chiapas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que actualmente ganó la dirigencia que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué ha pasado en este año, a partir de que en la Cámara de Diputados les impusieron la reforma educativa? Buenos días a todos. De entrada, yo creo que como mexicanos nos falta poner el dedo en el renglón. Y esto, pues, mucho se ha dicho que es un asunto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, al cual México, para inscribirse, tuvo que aportar 7.168 millones de pesos para su inscripción. Pero tampoco se ha dicho en las cámaras ni en las instancias el origen. Tendríamos que citar el hecho de que este gobierno, el nuevo Santana, Peña Nieto, se debe a los mandatos de los más ricos de este mundo, y tendríamos que subrayar a BlackRock, que es el banco inversionista en el mundo, dueño de Google, Microsoft y otras instancias de fuente de riqueza transnacional, quien es el que está dando los mandatos de toda esta serie de reformas, desde la laboral, educativa, hacendaria, energética, y que pues los diputados y senadores no han tenido el valor de subrayar que BlackRock viene a invertir a nuestro país a través de la Comisión Federal de Electricidad, a través del petróleo, y obviamente también cambiando la reforma educativa. Dentro de la reforma educativa o contrarreforma actual que tenemos, es la creada también por otro grupo de empresarios, donde está Televisa, que también pertenece a BlackRock, donde está David Calderón, Claudio X, donde firma Chespirito, la Fundación Internacional de Animales, pero ninguna investigación educativa, ningún
don en educación, tiene participación porque no hay planes y programas, métodos, estrategias, libros de texto acorde a la educación que tienen los alumnos. Las recomendaciones internacionales son claras. En el desarrollo debe participar todos sus componentes. En este caso, la ciudadanía en general, en educación los maestros, los alumnos, los padres de familia, los cuales tampoco fueron consultados. Y la reforma se impuso a través del Pacto por México, a través de Mexicanos Primero, a través del documento Ahora es Cuando, que tiene contemplada este desarrollo, llaman ellos educativo, del 2012 al 2024, y ya están trazando lo del 2024 al 2036. Pero queremos decirles que el magisterio, la Coordinadora Nacional, también tiene una respuesta y la ha venido construyendo. El 8 de mayo de este año recibimos la firma de una minuta a través de Miranda Nava, subsecretario de Gobernación, en la cual se nos daba la participación a los maestros dentro de este proceso de construcción de la reforma educativa. No nos tomaron en cuenta, por eso nos hemos manifestado en los estados, en el Zócalo de la Ciudad de México, nos mantenemos en el Monumento de la Revolución, porque sí tenemos una propuesta educativa los maestros. Una propuesta que contempla una educación humanista, una educación pluricultural, una educación laica, una educación científica, una educación popular. Y lo tenemos plasmado a través del documento Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa, la cual puede consultar toda la ciudadanía vía internet. Ahí está el resultado de los foros, de las conferencias que tuvimos los maestros en el país. Está presentado el proyecto de Oaxaca, de Michoacán, lo que pudimos aportar como Chiapas y el resto de la Coordinadora Nacional, que se ha estado movilizando. Empezó en el 2008 con los compañeros de Morelos contra la Alianza por la Calidad de la Educación. Empezó hace 9 meses con el movimiento que generaron los compañeros de Guerrero, con una lucha de 3 meses. Después relevaron los compañeros de Michoacán por 2 meses en paro indefinido. Toma la responsabilidad posteriormente Oaxaca y estuvo presente en paro indefinido, junio, julio, agosto, septiembre, regresó a clases el 14 de octubre. Chiapas se incorpora el 28 de agosto y se mantuvo en la lucha 86 días. Estuvo presente, ha estado presente en paro indefinido Puebla, Zacatecas, Veracruz. Estamos hablando de 29 estados movilizados contra esta reforma educativa, 40 secciones de las 59 prácticamente del Sindicato Nacional. Hemos estado en constante resistencia, pero tenemos que hacer toda la denuncia, que detrás de esto están los intereses internacionales, transnacionales, de los que vienen a acabar con nuestra energía eléctrica, con nuestro petróleo, con nuestra educación, que vienen a aportar mano de obra barata, con un salario de 7 a 10 pesos la hora, y si bien le va, aquel que trabaje las 8 horas llevará 70 pesos, 80 pesos, cuando hayan 4 van a trabajar 4, y con eso hay que cubrir el gasto de educación, de salud, de alimentación, de agua, de luz, de vestido, de todas las necesidades que tiene la familia mexicana. Una familia generalmente pobre o en extrema pobreza. Bueno, y para completar el cuadro, en el último día de sesiones de la Cámara de Senadores aprobaron una reforma al artículo 123 de la Ley del Seguro Social para aumentar el número de guarderías subrogadas a los patrones o a grupos de patrones que van a poder hacer sus guarderías. Actualmente, el 87.6% del total de guarderías y de atención a madres y padres derechohabientes ya está subrogado. Y como lo veíamos cuando explotó la guardería ABC,
pues la subrogan sin tener ningún cuidado de que se cumplan las normas, y cada guardería en aquel entonces ganaba más de 2,000 pesos por niño, dinero que sale del bolsillo de los derechohabientes que pagan su cuota, y se la subrogaban a parientes de funcionarios, a funcionarios y hasta a narcotraficantes, según lo que dijeron los senadores cuando se presentó el titular del IMSS. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rápidamente tenemos llamadas del auditorio. De Beatriz García, dice que las reformas pasan porque los jóvenes de México están dormidos y el ejército está contra el pueblo. Nancy Peralta de Tlanepantla dice: nunca se atendieron las grandes tranzas que se lee en el libro del cártel negro de Ana Lilia Pérez, pero si vemos que los senadores y diputados aludidos en este libro son los que aceptaron la reforma energética. También habla Silvano Arango, felicita a todos los trabajadores en resistencia del ESME, invita a todos para que asistan a la asamblea el próximo lunes a las 17 horas. Roberto Valencia de Chimalhuacán: Carlos Salinas fincó la mayor parte de las privatizaciones. Dice: quien condujo esta privatización de los energéticos es Carlos Salinas, quien gobierna detrás de Peña Nieto. Popeye, un saludo al Popeye, saludo a todos los del equipo y recordar que hoy se cumplen 99 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, y también quiero dar un saludo a todos nuestros colaboradores voluntarios. Está Andrea Luna en los teléfonos y ella también nos ayuda a las transcripciones de lo que aquí se dice. El licenciado Jesús Luna. Está Gerardo Sánchez de la línea RTP y del Sindicato de Transportistas del Distrito Federal ayudándonos a contestar los teléfonos, y el amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, oficial de bomberos, que no está con nosotros, pero es colaborador voluntario. Un agradecimiento a todos ellos por su participación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, fue el día del payasito, monito. ¿Cómo estás? Buenos días. No, pues muy contento. Un saludo para todo el público que nos escucha, para los niños, las niñas que están atentos de lo que sucede en nuestro país, las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones ya están pensando en lo que está sucediendo ahorita. La energía eléctrica, los profesores, los que son realmente fabricantes de las nuevas generaciones. Pues nosotros los payasos estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque el 4 de octubre de 1978 nos dieron la oportunidad de tener este día. Este día, que es el día de septiembre, el día del payaso, fue a nivel nacional, se pidió a través de la Junta a nivel nacional. Ahora, gracias a Dios, ya es internacionalmente, este día está funcionando cada día más. Hay payasos que verdaderamente no saben de dónde fue la fuente, pero estuvo al presente el compañero Aarón Hernán y el compañero Bracho para llevar este asunto de todos los payasos y las comodidades. Por ejemplo, como nuestras revelaciones que hemos tenido, tenemos una voz primorosa, como es la voz de mi compañera ideal, Serpentina. Nosotros somos los payasos que venimos aquí a cantar. Somos muy desafinados, no nos vayan a demostrar. Muy desafinados el 100%, Lulú, pero que también estamos contentos que quisimos hacer la escuela del payaso. En la lucha, cuando me tocó la representación en Carpa y Circo, fue una de las luchas que tuve para hacer la primera escuela del payaso a nivel nacional. Gracias, Lulú, y espero que todo el público lo esté escuchando, y todos los payasos y payasas y payasitos, muchas felicidades en su Día del Payaso. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades todos! Martín, y hoy también están celebrando su aniversario número 99. Sí, apareció publicado en el suplemento de la jornada un desplegado del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde hacemos una remembranza de la trayectoria histórica y de lucha del sindicato, las condiciones en las que estamos. Se hace un llamado a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, para que entregue ya su propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, y también se le exhorta a que Gobernación resuelva ya el calendario para los compañeros que tienen el beneficio de la jubilación. Salió el desplegado. Hoy tenemos una actividad a las 4 de la tarde. En el sindicato se va a presentar una obra de teatro
sobre uno de los pasajes históricos de la organización, que fue la huelga de 1936 con el taller de teatro del sindicato. El día de mañana, domingo, a las 8 de la mañana, hay una carrera atlética conmemorativa al 99 aniversario. Eso es de 5 y 10 kilómetros. Esto es en Antonio Caso número 45. El próximo lunes, que tenemos nuestra asamblea de aniversario e informes del Comité Central, antes de la asamblea, a las 4 de la tarde, habrá una obra de teatro de la vida de Frida Kahlo. Se va a presentar también un video de la lucha del sindicato, la lucha reciente, y a las 6 de la tarde inicia nuestra asamblea estatutaria, por lo cual ahí también vamos a plantear una serie de actividades de plan de acción ante este nuevo escenario político nacional con la reforma energética. Vamos a convertir nuestra asamblea de informes también para presentar una propuesta de movilizaciones en toda nuestra organización y convocar a los usuarios y a los que más podamos para los siguientes días. Bueno, pues hay una huelga de hambre de personas de la tercera edad, de más de 70 años de edad, afuera de la Lotería Nacional, porque se han caído las ventas 62%. Ellos dicen que es debido a la incompetencia de la titular de la Lotería Nacional. Acusan directamente a María Esther Sherman, y ella, pues ahora sí que para equilibrar, con quien se desquita es con los vendedores de billetes, con quien genera la riqueza para la Lotería Nacional, a quienes ya les quitó el servicio médico y también les quitó un pago que les daban mensualmente, un pago mínimo de 1,000 pesos. Vamos a escuchar las razones de por qué están haciendo esta huelga de hambre. Mi nombre es Ana Zavala Rodríguez, soy presidente nacional de la Organización Humanista por el Progreso Social. Nosotros nos sumamos a una lucha en apoyo a los grupos vulnerables. Desde hace aproximadamente mes y medio que se sumaron a nuestra organización vendedores de billetes de lotería. El líder o secretario general del grupo de ellos es Mario Montes, ya que traían varios problemas dentro de aquí de la Lotería Nacional, como el de la compañera Lucía Ornelas, quien tiene 74 años de edad, tiene un año sin servicio médico, se lo retiraron de buenas a primeras con esta nueva administración. Pues ahí siguen, está creciendo su huelga de hambre y vamos a estar pendientes de ello. Nos vinieron a visitar personas que están en contra del aumento del metro. Vamos a ver si le podemos dar un minuto para que expongan, pero ya teníamos programado aquí al maestro Luis Lozano, que él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que lleva el análisis puntual del impacto de las políticas públicas en materia económica, en salario y en empleo. ¿Cómo estamos para finalizar este año? Y la próxima semana le damos mucho más tiempo. Sí, bueno, digamos, buenos días a todas y a todos, aquí los presentes y a todo el público, también muy buenos días. Bueno, pues con todo lo que yo he escuchado ahorita en este valioso programa, entre todas las voces que he escuchado, pues realmente lo que yo voy a señalar no está fuera de este contexto, o sea, es parte de todo un proceso que ya tiene años. Es un proceso larguísimo, en donde no han importado los colores de los partidos políticos, es mi opinión, y de las personas, pero realmente hay un saqueo brutal del país en sus recursos naturales y en los seres humanos a partir, lo estamos escuchando, hay muchísimas experiencias al respecto, desgraciadamente, de cómo están siendo vulnerados los intereses, los derechos que históricamente se conquistaron por todos los trabajadores a través de un movimiento armado que hubo aquí a principios del siglo pasado y que ahora impunemente, que hoy así le menciono, por una gran parte de la aristocracia política que padece este país, que están ahí en senadores y en diputados y en otros niveles, pues estamos siendo saqueados, están siendo el pueblo explotado, y en esto se refleja mucho en la cuestión, por ejemplo, concretamente aquí en la cuestión del salario. El salario tiene una pérdida acumulada brutal, aquí en México está reconocido a nivel mundial, esta pérdida del poder adquisitivo en México en cuestión salarial, por la Organización Internacional del Trabajo, por los diferentes organismos internacionales,
que se encargan de hacer análisis de carácter económico y social, que México está en los niveles más bajos de poder adquisitivo de salario. Y en la cuestión de las prestaciones hay un proceso aceleradísimo, muy profundo y cada vez más amplio. Aquí hay muchísimos testimonios que se han expresado, no son los únicos, desgraciadamente, hay muchos más, en la pérdida de prestaciones sociales, laborales que tienen los trabajadores, que se conquistaron. Yo nada más menciono un dato, así que impresionante, lo pueden constatar yendo a la página de internet de la Secretaría del Trabajo. Es en 1988 había 5.504.000 trabajadores que carecían de prestaciones sociales. Hoy son más de 30 millones y hay un proceso acelerado a partir de los resultados de la reforma laboral, de cada vez una mayor pérdida en los derechos laborales de los trabajadores y de prestaciones sociales. Y en la cuestión salarial no se ve realmente que vaya a cambiar. Esta es una política de Estado, es la política de Estado en todos estos aspectos, del saqueo, explotación, falta de la más mínima moral de la clase política, de la gran mayoría de la clase política aquí en México, y que lo vemos expresado de diferentes formas. O sea, y es un saqueo que yo pienso que mientras el pueblo esté organizado, se enfrente de manera organizada el pueblo, o sea, que sea el caudillo, que sea el que dirija la lucha, pues va a estar difícil, porque este es un saqueo de toda una clase que es la poderosa, la más rica, que está sobre el país, ya a desaparecerlo. Entonces, el salario, ¿cómo es posible? Concluiría con eso. ¿Cómo es posible que está por anunciarse un incremento al salario mínimo que no ha rebasado los 2 pesos por día desde hace muchos años? No va a ser una excepción este año, para el próximo 2014. Va a ser 2 pesos 30 y tantos centavos de aumento el salario mínimo por día, y el salario solamente se aumenta una vez al año. Pero si estamos viendo aquí en la Ciudad de México que el boleto acaba de incrementarse 2 pesos, entonces... Doctor, vamos a darle un minuto aquí al compañero que vino de última hora. Mi nombre es David Montoya. Yo soy trabajador despedido del sistema de transporte colectivo Metro y formo parte de un movimiento amplio de trabajadores del sistema de transporte colectivo. Nosotros manifestamos nuestro rechazo al aumento de 2 pesos al boleto del metro, porque quienes trabajamos en él sabemos que no existen mecanismos para garantizar que estos recursos lleguen efectivamente a su verdadero destino. Ha existido una relación de complicidad entre las administraciones y la representación sindical mayoritaria para saquear sistemáticamente este medio masivo de transporte. Podemos citar muchos ejemplos con fundamentos. El aumento del precio del transporte afecta a todos los sectores del pueblo y en este sentido solicitamos de manera permanente que la actual administración, así como las anteriores administraciones perredistas, se les instrumente un sistema efectivo de auditorías externas con el objetivo de transparentar el uso de los recursos de este organismo. Muy bien, yo creo que se nos acabó el tiempo, les agradezco bastante el espacio, gracias. Nos tenemos que ir, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.